Creo que para entrar más a fondo en el debate, pienso que tenemos dos tipos de democracia. Aunque pueda parecer un viejo dogmático, pero creo que muchos trabajadores que me escuchen comprenderán lo que digo. Existen dos tipos de democracia porque existen dos clases sociales diferentes en cada país. Tenemos el empresariado y la clase obrera. Puede parecer esto muy viejo en el periodo de crisis en que vivimos. Vemos las luchas de clases que se desarrollan en todos los países, incluso en países en donde no había. Pero siempre sigue existiendo esta noción de la clase capitalista y de la clase trabajadora que no tiene nada más que sus brazos para trabajar. Hay dos tipos de democracia, por lo tanto, la burguesa, repito, con sus aspectos más positivos, si lo comparamos con el fascismo o la dictadura militar, y que tiene otro concepto de la democracia ahora, que yo llamo la socialista o la democracia obrera. Creo que la democracia burguesa es el ejercicio del poder por una minoría social, es decir, es la forma de que tiene esta pequeña minoría que tiene los medios de producción y que posee las fábricas por el sesgo de ciertas coartadas para hacer pasar este poder de la minoría a ejercerlo. Para mí, la democracia es el poder de la mayoría en el sentido de que un verdadero socialista, y no hablo de la caricatura staliniana que existe en los países del este, pero una verdadera democracia socialista es verdaderamente el poder para la totalidad de los asalariados, para la totalidad de los productores, es decir, para decenas de millones de personas. Se me va a replicar, sí, pero la democracia burguesa es el poder de una minoría, pero sin embargo, el señor que es presidente del grupo parlamentario de UCD no es un partido obrero, y me va a decir usted, pero somos mayoritarios en este país, por lo tanto la democracia desempeña su papel aquí. Cuando yo he hablado de coartada, pues quiero hacer ver en 2 minutos cómo se puede establecer una mayoría en una sociedad en donde los hombres y las mujeres no son libres. Entiendo que vivir aquí en España, y nadie me puede replicar en Francia o en España, es decir, una sociedad capitalista gobernada por la ley del mercado, y se ha explicado que era uno de los medios de la democracia, creo que es exactamente lo contrario, porque la ley del mercado es la competencia, es el despido, pero vamos a pasar por alto. Vivimos todos en una sociedad capitalista, es decir, que a mi modo de ver, desde la cuna al cementerio, cada individuo, en cuanto nace, se ve directamente tomado en mano por los medios de explotación, de enajenación de la sociedad capitalista. Desde la escuela de párvulos, la enseñanza que recibe un niño no es neutral. No se le enseña lo que es la igualdad, no se le enseña lo que es el socialismo, se le enseñan lo que son los programas. Y desde el parvulario, pues se toma a estos niños para hacer buenos electores en el futuro y para que sean buenos ciudadanos del capitalismo, es decir, la selección que existe ya en la escuela, la selección social, la competencia entre los niños por la distribución de los premios, etcétera. Después de la escuela se pasa al aprendizaje, con pequeños jefecillos, con la disciplina. Entonces es un pequeño robot que se aceptará la ley establecida, la ley ya establecida por los capitalistas, porque se vive en una sociedad capitalista. Después del aprendizaje se pasa ya al cuartel. En el cuartel todavía esto va más lejos, empezamos a ser todavía más robot. Nos vacía el cerebro, se nos pone un uniforme, y después se pasa ya a la fábrica, y ahí desgraciadamente ya no son oficiales, pero es el contramaestre, el jefe de equipo que nos enseña a obedecer, e incluso se limitan los derechos sindicales, lo que es el caso en Francia y en España en el momento actual, lo que significa que cuando el ciudadano va a votar, tomo un ejemplo de un obrero que, por ejemplo, está en la cola, pues es una parodia de democracia. El obrero tiene un voto y cree que está a igualdad del patrón, y no, una vez que ha terminado, el patrón sigue poseyendo la fábrica y el obrero sigue siendo explotado por este patrón y puede ser despedido por este patrón. Por lo tanto, no es que yo vaya en contra de las elecciones, pero se permite este tipo de democracia a la clase dominante, es decir, a la capitalista, hacer lo que quiera. Y concluyo que excepcionalmente los partidos obreros de izquierda, cuando son mayoritarios, entonces vemos a nuestros grandes demócratas burgueses que ya no respetan sus propias leyes y que llevan a cabo estados militares. El general Pinochet en Chile no era un fascista, era un general demócrata que tenía la conciencia republicana, legalista, pero que representaba sí a la burguesía, y este ejército republicano respetuoso de las leyes, y esto es muy raro por este tipo de elecciones que hemos hablado, pues entonces se produce
El golpe de Estado lo hemos visto en Argentina, en Chile y también lo han visto ustedes en España. Y si no es el golpe de Estado militar, como los capitalistas siguen teniendo el poder, aunque sean las izquierdas las mayoritarias, pues es la fuga de capitales, es el sabotaje, etcétera. En el 36 lo hemos conocido también en Francia. Por lo tanto, estos discursos de respetemos al hombre, la democracia, etcétera, pues para mí la democracia obrera es otra cosa, y termino porque soy muy largo. Para mí la democracia es la que se expresa de forma pequeña, elemental, pero a través de una lucha constante de los trabajadores. Hemos conocido una experiencia en Francia que ha dado mucho ruido, y estos obreros de esta fábrica han dirigido su huelga, han tenido delegados para representarles, han podido revocar a sus delegados. Es decir, una verdadera democracia que no tiene nada que ver con la democracia parlamentaria, en donde se sabe quién es el camarada de trabajo al que se elige, al que se puede revocar, el que nos va a representar, mientras que la democracia parlamentaria, en el marco que yo he indicado, se está libre durante 5 años, alguien que no tiene que dar cuentas, y está en una sociedad inmerso en donde la camisuela ya está ahí y colocada en el cuerpo del individuo, y por lo tanto no es que yo haya dicho que estoy en contra de la división de los salarios, únicamente quiero decir que alguien que pasa su vida en buscar trabajo, o alguien que trabaja 45 horas o que tiene un salario de miseria, pues siempre se le puede hablar de la filosofía y de la ética y de la democracia. Este hombre nunca será un artesano de la democracia, porque además necesita vivir y luchar para vivir, mientras que los que están en el poder pueden pues inclinarse sobre las puntas de la democracia. Pero como han dicho ustedes, la democracia hoy corresponde mucho a los parlamentarios, mucho a los políticos, y no escuchamos suficientemente a los trabajadores. Es lo que